Dice Juan, primera de Juan, capítulo 5, versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Otra vez, ¿quién es el que vence al mundo? Y Juan responde, el que cree. Es una pregunta retórica. Es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Pueden tomar todos asientos. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, es así en mi vida, yo venzo al mundo? Lo que caracteriza mi vida cristiana es la victoria sobre el mundo. ¿Cuántos pueden decir eso? Y si uno dice, no, a mí me falta, ¿cuántos tienen el deseo de que eso se haga cada vez más realidad en sus vidas? Vencer el mundo, vencer todo lo que el mundo representa. Juan dice, ¿quién es el que vence al mundo? Solo los cristianos. Qué confianza que tiene en la obra del Señor. Si ustedes luego vuelven a leer Juan, se van a dar cuenta que él tenía una plena confianza en la obra de Dios. ¿Sí? Se meten falsos hermanos en la iglesia y él dice, el Espíritu Santo los va a guiar a la verdad. Que no viaja a la congregación y empieza a decir, no, yo les enseñé la verdad. Ese es el Espíritu Santo. Si ustedes perseveran en esa verdad, listo, ya está. El Espíritu Santo los va a guardar. Y ahora con completa simplicidad dice, los que vencen al mundo son los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Es una afirmación en forma de pregunta, pero es una afirmación. ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. ¿Vences al mundo? ¿No? Ya lo hemos hablado muchas veces, pero siempre es necesario recordarlo y lo van a escuchar de mí hasta que me muera o lo que sea que pase. El cristiano vive en una guerra constante. El cristiano vive en guerra, no tiene feriados, no tiene días libres, no tiene vacaciones. El cristiano vive en una guerra constante, vive en un mundo hostil que rechaza a Dios, que no quiere a Dios y se opone a la autoridad de Dios. Esa es nuestra realidad diaria, constante. Eso va a ser siempre así. Nos quedemos aquí en Argentina o nos vamos a los países nórdicos que supuestamente son los más felices del mundo. No importa. Siempre va a ser así. El cristiano vive bajo una constante presión que lo quiere llevar de vuelta a la vida del mundo, a esa clase de vida, sin la autoridad de Dios, sin querer adorar a Dios, sin querer vivir para Dios. El cristiano desde que se levanta hasta que se acuesta y a veces en sus sueños sigue siendo atacado por Satanás para que vuelva al mundo. En otras palabras, el mundo quiere que nos arrepintamos de ser leales a Dios y que nos volvamos a ser leales al mundo. Ese es el objetivo. Por eso recuerden que Juan dice en 1 de Juan 2:15 que la iglesia no debe amar al mundo. ¿Por qué lo dice? Porque ya habían personas que estaban volviendo su lealtad al mundo. No améis al mundo, le dice. Y recuerden que los apóstoles cuando hablaban, no hablaban por las dudas. Ellos no hablaban para rellenar. Entonces está aquí el pastor y empieza a dar una sarta de una ametralladora de verdades que a alguno le va a pegar. No hablaban por hablar. Juan no simplemente decía no amen al mundo porque capaz que puede haber una posibilidad. Él estaba viendo personas que se estaban volviendo de la lealtad a Jesús a la lealtad al mundo. Por eso William Hendrickson, comentando sobre ese pasaje, dice: Juan dirige su advertencia a aquella gente que ya ha cambiado su lealtad y que ahora le otorga su atención total a los asuntos del mundo. Y les dice que dejen de amar al mundo, que desistan de seguir con sus intereses mundanos. Y Juan, dice William Hendrickson, no está hablando acerca de un único incidente, sino que está hablando de un estilo de vida. Siempre se lo he dicho y se lo voy a volver a decir. Yo nunca les hablo a ustedes por algo puntual. O sea, por algo que ocurrió una sola vez. Eso puntual se puede haber repetido muchas veces, pero me refiero por una situación. Hoy vino enojado y vamos a hablar que no puede ser. Jamás. Siempre espero a ver si lo ve, si se arrepiente, y le hablo de a poquito y le voy tirando. Y si ya veo que no, después de un tiempo prudencial, bueno, ahí sí se habla. Eso es lo que estaba viendo Juan. No es que habló porque quiso hablar. Había visto que ya personas no se estaban dando cuenta que se estaban yendo al mundo. Entonces les escribe la carta y le dice: no amen al mundo. ¿Qué es lo que quiere Satanás entonces? Que vivamos
para el mundo. Y Él está dedicado a que cada uno de nosotros abandone la lealtad a Jesús. Él está dedicado a eso. Tus luchas no son simplemente situaciones de un mundo caído. Es cierto, vivimos en un mundo caído, pero hay un enemigo súper poderoso detrás de muchas de las situaciones que nos ocurren. ¿Sí? No simplemente es con esa liviandad. Tampoco debemos resguardarnos en con que es la voluntad del Señor y ese es un desinterés camuflado con versículos bíblicos. El Señor lo quiso, el Señor lo quiso, si el Señor lo permitió, si el Señor lo permitió. No es así. Tenemos un enemigo poderoso que utiliza las situaciones diarias que nos ocurren para llevarnos al mundo. Entonces, Juan dice que debemos resistir esos ataques, pero no solamente debemos vivir diciendo soy un pobrecito y espero que venga la segunda venida, sino que debemos atacar, debemos vencer al mundo. ¿Vieron que Jesús dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia? Se refería a él, a la confesión de Pedro de que él es el Señor. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. No estaba diciendo que Satanás va a atacar con las puertas del Hades. No está diciendo que Satanás te va a atacar. Ahí está diciendo que la iglesia debe atacar y las puertas del reino de Satanás no van a poder aguantar ese ataque. Sí, es al revés. No es que la iglesia pobrecita, es la iglesia que ataca, que vence, que rompe las puertas del dominio de Satanás. Eso está diciendo Jesús. Y es lo mismo que dice Juan aquí. El mundo ataca y no solamente debemos resistir, sino que el cristiano debe atacar al mundo. Y ahora vamos a ver cómo, porque espero que no hagan un reel de esto, de que quememos lo que sea, Milei, el kirchnerista. No estoy diciendo que debemos salir a golpear a nadie, sino que nosotros debemos atacar como Jesús atacó al mundo y vencer como Jesús venció al mundo. Así que para vencer al mundo debemos tener dos cosas en mente que son importantísimas. Primero debemos saber cómo actúa el mundo. Una vez que piensa que está en la verdad y en realidad está siendo llevado por Satanás en un montón de cosas. Y segundo, debemos conocer nuestra identidad en Dios. ¿Quién soy en Dios? Justo quedó abierta la puerta que hace un ruido. Entonces, dos cosas que tenemos que tener para vencer al mundo. Debemos saber cómo actúa el mundo y debemos conocer nuestra identidad en Dios. En primer lugar, lo que ya dije, el objetivo de Satanás es llevarnos al mundo. ¿Cómo? Llenando nuestros corazones. Él quiere llegar al corazón. Y por eso Él va a bombardear nuestros corazones con mentiras constantemente. Y esas mentiras en el corazón tienen el objetivo de formar una vida de rebelión a Dios, aunque uno no se dé cuenta. Vieron que a veces nos hablan y decimos, pero no lo hice a propósito. No, te súper creo que no lo hiciste con esa intención. Pero si ya es algo repetitivo, es algo que está en tu corazón y no lo estás viendo. ¿Me explico? Que uno no lo haya hecho con mala intención no quiere decir que no sea malo si la acción es mala. Y el objetivo de estas mentiras de Satanás en el corazón es formar una vida, un estilo de vida en rebelión a Dios, aunque uno no se dé cuenta. A Satanás, quiero que entiendas esto, no le importa hacerte sufrir. A él no le importa hacerte sufrir. Su objetivo no es que sufras por sufrir. Lo que Satanás quiere, cualquiera sea la situación que estés pasando, económica, matrimonial, familiar, de salud, emocional, eclesial, etc., lo que Satanás quiere es que tu corazón blasfeme a Dios y se endurezca contra Dios. Eso lo pueden ver en toda la carta de Job. Por un versículo, Job capítulo 2, versículo 5. El objetivo es llenar tu corazón de la rebeldía a Dios. No es que sufras por sufrir. Por eso, y aún va a utilizar personas que más amamos para que nos volvamos de la lealtad al Señor. Por eso en Job 2:9, ¿quién se le acerca a Job? La esposa, y le dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Lo ven? Ese era el objetivo. Ganar el corazón de Job, maldecir a Dios, blasfemar a Dios. ¿Vieron que el Señor dice, ¿viste a mi siervo Job? Justo, y Satanás dice, si lo llenas de bendiciones, déjame que le toque las bendiciones y se va a ver cómo va a blasfemar de tu nombre. Y el Señor dice, dale.
El objetivo era ese, volver su corazón contra Dios. Y utiliza en este caso a su esposa para decirle ya basta, maldice a Dios y muérete. El objetivo era el corazón. Satanás busca tu corazón. No porque te ama. Satanás busca tu corazón. Cuando Satanás llena de beneficios y de una vida próspera y sin sobresaltos a una persona, tampoco es porque le gusta verlo feliz. Es porque quiere que el corazón de esa persona esté tan concentrado en lo material que no piense en Dios. Ellos están bien. Si estoy bien, no necesito a Dios, dice la gente. Su objetivo, recuerda, es formar un corazón en oposición a Dios. Un corazón rebelde a Dios, un corazón indiferente a Dios. Y por eso, detrás de cada promesa y mentira de Satanás, él susurra lo siguiente. Primero, no creas en la palabra de Dios. Segundo, no obedezcas a Dios. Y tercero, vive para ti mismo. Ámate a ti mismo. Toda mentira de Satanás tiene estas 3 semillas que se siembran en el corazón. No creas en la palabra de Dios. No obedezcas a Dios y vive para ti mismo. Ámate a ti mismo. Detrás de una vida que vive para el mundo se encuentran estas 3 mentiras de Satanás. No importa si uno lo ve, pues uno lo puede ver y decir, sí, me estoy dando cuenta que me estoy enfriando, que estoy un poquito así, lo que sea. No es suficiente, o sea, es importante verlo, pero no es suficiente. Si mi vida continuamente, mi lealtad suprema está con las cosas del mundo, detrás de esas decisiones están estas mentiras dando fruto en mi corazón. No creas en la palabra de Dios, no obedezcas a Dios y vive para ti mismo. Ámate a ti mismo. Y siempre les pongo el ejemplo del matrimonio. El matrimonio es una bendición. Hay varias semillitas, ¿no? Metidas en... El matrimonio es una bendición. O sea, en Proverbios dice, el que haya esposa, haya el bien. El bien, no un bien como, bueno, tener la Xbox y mi esposa. Bueno, soy feliz. No, el que haya esposa, haya el bien. ¡Qué locura! Entonces viene Satanás y dice, no creas en la palabra de Dios. El matrimonio es horrible, es una cosa asquerosa. O sea, te quita la libertad, te quita la vida, te quita el alma, te quita los sueños. No te cases. Entonces viene Satanás y te dice, no obedezcas a Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres. Si está el hombre quejoso porque la mujer quiere hablar. Y el hombre quiere cualquier cosa, menos hablar. No obedezcas a Dios. Mujer, sujétate a tu esposo. Y si es Hitler, y es tu culpa por casarte con Hitler. O sea, no, me explico, ¿no? O sea, sujétate a tu esposo. No obedezcas a Dios. Y ahí comienza la lucha en el matrimonio. No es tanto que el otro no hace, es que yo no quiero. Y luego vive para ti mismo. Ámate a ti mismo. Vive para ti mismo. Mereces tu tiempo con tus amigos, mereces tu tiempo tranquilo, tranquila, en paz, sin los chicos, llévatelo, no sé, lo que sea. Tú mereces. Y esas 3 cosas son las que destruyen un matrimonio. Detrás de una vida que vive para el mundo, se encuentran siempre estas mentiras. Siempre. Juan sabía cómo trabajaba Satanás y por eso le escribe esta carta para decir a la iglesia que esa no es la vida cristiana. Eso es el mundo. Y el cristiano ya no vive para el mundo. El cristiano vive en oposición al mundo y no debemos avergonzarnos de decir eso. El cristiano vive en oposición al mundo. Esta semana hablaba con un hombre que decía creer en la Biblia, pero que él buscaba más de Dios, no se limitaba a un libro. Bastante gnóstico el hombrecito. Y él decía, ¿cómo podés? ¿Vos crees en el Dios de Génesis que inundó todo? ¿Vos crees en cómo puede ser ese Dios de amor? Y yo le digo, mira, él no se avergüenza de revelarse como el Dios que trae juicio sobre el pecado. Ese es el Dios que yo creo. Tu problema es que no querés sujetarte a Dios. No es que Él sea tan malo que no puede amar. Eso es el mundo. Y el cristiano vive en oposición al mundo. No se avergüenza de seguir al Dios que revela la Biblia. No se avergüenza. Y yo le terminé diciendo a este hombre, si te asombra Génesis, es porque no leíste Apocalipsis. No leíste todo lo que va a venir después. Yo no me avergüenzo del Dios que trae juicio sobre el pecado. El mundo sí se avergüenza. Los cristianos van contra el mundo.
Es decir, que el cristiano, en lugar de desobedecer la palabra de Dios, persevera en la palabra de Dios, persevera en la doctrina de los apóstoles. En lugar de no obedecer a Dios, el cristiano persevera en la fidelidad y en la obediencia a Dios. Y en lugar de vivir para sí mismo, el cristiano persevera en el amor a Dios y en el amor a los demás. La vida cristiana es una vida opuesta al mundo. Un cristiano no es aquel que comenzó a asistir a una iglesia evangélica. Un cristiano es aquel que vive en fidelidad a Dios en oposición al mundo. Ese es cristiano. Y estos 3 puntos de cómo vive el cristiano es el resumen de toda la carta. ¿Recuerdan? Perseveren en el amor hacia el otro, perseveren en la doctrina de los apóstoles, perseveren en la fidelidad y en la obediencia a Dios. Es todo el ejemplo, todo el resumen de la carta de Juan. Por eso lo escribe en este último capítulo. Si el énfasis de segunda de Pedro era crecer en la gracia, ¿recuerdan? Crezcan en la gracia. El énfasis de primera de Juan es perseveren en la doctrina apostólica, perseveren en la obediencia a Dios y perseveren en el amor a Dios y a los demás. Crezcan en la gracia, perseveren en estas cosas. Es el énfasis de Juan. Él mismo lo dice, miren ahí en primera de Juan 5:1. Todo el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Lo ven? Perseveren en la doctrina, en la verdad. El que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En otras palabras, si yo amo al Padre, voy a amar al Hijo. Pues nosotros amamos a Vicky Fer y ya va a salir el terrible y ¿qué lo vamos a hacer? También lo vamos a amar porque amamos al Padre. Si amamos al que engendró, amamos al que ha sido engendrado por él. Entonces ahí está el amor hacia los demás. Luego dice, y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Cuál es el amor a Dios? Versículo 3, que guardemos sus mandamientos. Y ahí están, persevera en la doctrina apostólica, persevera en el amor a Dios y a los demás y persevera en la obediencia a Dios, guarda sus mandamientos. Y luego dice una locura, Juan, y sus mandamientos no son gravosos. Espectacular. Esta es la clase de vida que vence al mundo. Recuerden eso. Esta es la clase de vida que vence al mundo. Para vencer al mundo debemos vivir como cristianos. ¿Qué les parece ese misterio? Para vencer al mundo se debe vivir como cristianos. Porque como lo he dicho, las mentiras de Satanás, que Satanás nos siembra, no solo buscan echar raíces en el corazón. Si yo no arranco esas mentiras de mi vida, pronto se va a formar fortalezas, dice Pablo en 2 de Corintios, se van a formar fortalezas de argumentos y de pensamientos altivos que no quieren obedecer a Cristo. En lo que la Biblia llama una vida obstinada y endurecida a la voluntad de Dios. Se van a formar fortalezas en tu corazón, fortalezas en tu forma de pensar. Y yo lo veo así, y yo lo veo así, y nadie me saca de esto. Ya he formado una vida acostumbrado al mundo por el descuido de mi corazón. Y Satanás sigue bombardeando, y sigue bombardeando, y sigue bombardeando con eso. Si yo no cuido mi corazón, esas mentiras empiezan a echar raíces y se van formando fortalezas. ¿Sí? Castillos donde es impenetrable, donde la persona está dispuesta a todo menos a que le toquen eso que el Señor le está pidiendo. Donde la persona está dispuesta a cualquier cosa menos a renunciar a lo que el Señor le está pidiendo, o a dejar de vivir, o cortar un hábito que se le ha formado por vivir en el mundo. Son fortalezas. Es una vida obstinada y endurecida a la voluntad de Dios. Así trabaja Satanás, bombardeando con mentiras, constantemente, todo el tiempo. Con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros en los estudios, con las películas, con las series, con las canciones que hay en el mundo. A veces, lamentablemente, con canciones de supuestos artistas cristianos y de supuestos pastores cristianos, Satanás utiliza todo para llevar tu corazón al mundo. Las situaciones difíciles, las enfermedades, lo económico, la salud, todo tiene como objetivo, vuelve tu lealtad al mundo. Pero como lo dije al principio, el cristiano debe levantarse en guerra y debe vencer al mundo. No son pobrecitos, deben vencer al mundo.
¿Cómo? Alguien puede decir perseverando en Dios, ¿no? Perseverando en la obediencia, en la doctrina de los apóstoles, amando a los demás. Y tiene razón, tiene que hacer eso. Pero hay una certeza que el cristiano debe tener en su corazón en esta batalla. El cristiano debe saber quién es en Cristo. ¿Quién es el que te manda? Y para Juan, y esto ya nos vamos a volver bastante powerful, el cristiano es un victorioso. El cristiano es un conquistador. ¿Le choca? Como que, no. El cristiano es un ganador. ¿No? ¿Están acá? No creen nada de eso, ¿no? Les choca bastante, ¿no? El cristiano es un campeón. Juan quiere que descubras el campeón que hay. Yo sé que le está costando y ya Manuel se está como sacando la pistola, la teaser, no sé qué tiene. ¿Qué pasó con Nico, no? Se fue Para Juan, el cristiano es un victorioso. Es un conquistador. Lo vimos esta mañana y lo vamos a ver por todo Adviento. El que venciere, el que venciere, el que venciere. ¿Qué es eso sino un conquistador, un victorioso, un ganador? El que vence es el que ganó, ¿verdad? Les cuesta un montón, ¿no? Ese lenguaje. Pero Juan no se avergüenza de usarlo. El cristiano es un victorioso, es un conquistador, es un ganador. Sé que nos cuesta creer cuando escuchamos que sé que no nos cuesta creer cuando escuchamos que todo el que cree en Cristo es hijo de Dios. No nos cuesta creer eso. Pero no solamente somos hijos de Dios. Juan dice, todo lo que es nacido de Dios, en el versículo 4, vence al mundo. ¿Qué definición categórica? Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Y cuál es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe. Miren lo que dice, todo el que cree en Jesús, en el versículo 1, es nacido de Dios. Hasta ahí están conmigo, ¿no? Aplauden, gracias Señor. Pero en el versículo 4 dice, y todo el que es nacido de Dios, vence al mundo. ¿Qué tal? ¿Qué definición categórica? Dios nos hace nacer de nuevo para una vida victoriosa sobre el mundo. ¿Lo creen? Está acá. Por eso ¿creen que Jesús es el Hijo de Dios? Son nacidos de Dios. Y los nacidos de Dios vencen al mundo. ¿Ah? El cristiano es un vencedor. Y para que no me apedreen, miren lo que dice el pastor MacArthur. Si quieren, péguense un vuelo allá ahora con el Black Friday de Estados Unidos y apréndanlo él. Dice el pastor MacArthur en su comentario de Primera de Juan: los creyentes son victoriosos, ganadores o conquistadores. La palabra que se traduce como vence es nikao. De ahí vienen nuestras Nike. En realidad se pronuncia Nike en inglés. Pero ahí vienen nuestras Nike, las zapatillas Nike, ¿sí? Nikao, ¿sí? Y la palabra esa palabra significa conquistar, obtener la victoria o derrotar. Y dice MacArthur, este era un término popular entre los griegos, quienes creían que la victoria final no la pueden lograr los mortales, sino solamente los dioses. Incluso tenían una diosa llamada Nike, pero nosotros le decimos Nike, está mal porque es Nike, pero Nike. Así que si alguno tiene una Nike aquí, está caminando en idolatría, prácticamente, ¿no? No celebra Navidad, pero si tiene Nike, es idólatra igual. Tenían una diosa llamada Nike, la diosa de la victoria, que ayudó a Zeus en su batalla contra los titanes. Y frente a ese contexto pagano, era impresionante en el Nuevo Testamento asignar a cristianos la invencibilidad asociada solamente con los dioses. MacArthur, no es Marcos Witt, descubre el cabello. MacArthur. Era una locura en el Nuevo Testamento asignar a los cristianos la invencibilidad que solamente tenían los dioses. ¿Sabías eso de vos o no? No, ¿verdad? Por eso vivimos en derrota, por eso sos una basura, sos un trapo de inmundicia. Trapo de inmundicia. Convertía toda África. Inmundicia. Pero no, inmundicia, ya está. ¿Será una exageración de Juan llamarnos los Nikao? ¿Saben por qué me llamo Nicolás? No, mentira. Esta mañana como que me miraban los Nicolaitas me miraban así como, yo no, pero me gusta más ¿no? Los Nikaos, ¿qué tal?
¿Será una exageración de Juan? ¿Será que Juan quería consolar con palabras de ánimo a cristianos que vivían en derrota y para que no se sientan mal le dice, ustedes son vencedores? ¿Será que es una forma bíblica de decir, no importa si no ganan, ustedes ya son ganadores por estar aquí? ¿Sí? ¿Será que esa es la forma? ¿Vieron esos concursos donde van 20 millones de personas y gana solo uno? Entonces la mujer, el host, ¿cómo se llama? El presentador, dice, el anfitrión, dice, todos son ganadores. Por ya estar aquí, ya son ganadores. Claro, es un consuelo de tontos. O sea, no. ¿Será que eso hace Juan? ¿Será así? Todos son ganadores. Pero no era solo un pensamiento de Juan. ¿No dijo Pablo que los cristianos somos más que vencedores por medio de Jesús en Romanos 8:37? ¿Y saben cuál es la palabra griega ahí? Hupernikao, hipernikao. ¿Vieron que está un mercadito, está un mercado, está un supermercado y luego está un hipermercado? Bueno, Pablo dice, ustedes son hipernikao por medio de Jesús. Bastante positivista eran, ¿no? Los apóstoles. ¿Será así? Está en Romanos 8:37. ¿Qué es lo que quiere Juan que entendamos? Tenemos que vivir en la identidad que tenemos. Somos cristianos, vencedores del mundo. Hay que trabajar en esa fe porque no veo ninguna... Yo sé que estamos acostumbrados porque a la carne le encanta que nos digan que somos lo peor. Nos encanta porque nos da como una cierta libertad para vivir en liviandad. Y cuando vienen las consecuencias es que bueno, es que soy así, el Señor sabe que me cuesta. A la carne le encanta el evangelio de que sos una basura y no podés. Como cristianos, para el apóstol Pablo y para Juan, ya no somos pobrecitos pecadores, incapaces y torpes que no pueden hacer nada bueno, cuyas obras de justicia son como trapo de inmundicia y lo único que pueden decir, sé propicio a mí pecador, sé propicio, soy un pecador, soy una basura. ¿Quién puede obedecer esto del Señor? Nadie, gracias por tu justicia en mí. Ya no somos eso. Si alguno piensa así, debo informarle que esa es una religión del mundo. ¿Por qué creen que hay tantos pecados en ese movimiento que enfatiza que no puedes hacer nada? Y porque te llena el corazón con que no puedes hacer nada, aunque seas cristiano, y no puedes hacer nada. A Satanás le encanta el cristiano pobrecito y derrotado. A Satanás le encanta la religión del pobrecito. Y te tengo una noticia, todo aquel que no quiere ser fiel a Jesús, también le encanta la religión del pobrecito. Lo deja tranquilo, porque no es que no quiere, es que no puede, es un pobrecito. No es que no quiere cambiar, es que le cuesta, es la víctima, es un pobrecito. Y Satanás dice amén, amén, amén. Hacemos una conferencia sobre la reforma y todos son basura, todo esto no sirven, amén, amén, me encanta. Y cuando nos sentimos mal, ya no hay condenación, ya no hay condenación, ya no hay condenación. Estás en Cristo, ya no hay condenación. A Satanás le encanta esa religión. Pero Juan dice, los hijos de Dios no son pobrecitos. Ellos tienen una fe que vence al mundo. Ya no eres un pobrecito. Por eso los mandamientos de Dios no son gravosos. ¿Vieron que Juan dice eso? O sea, los mandamientos de Dios no son gravosos. ¿Por qué no son gravosos? Porque son el poder de Dios para vencer al mundo, es lo que dice ahí. Por eso no son gravosos. No son ordenanzas vacías, carentes de poder, que lo único que hacen es amargarnos la vida, porque no podemos dar fruto, porque no podemos obedecer. Vieron en el concilio de Hechos 15 que había algunos judíos que querían que los gentiles se vuelvan a la ley. Y Pedro se levanta en Hechos 15:10 y les dicen, no pongan una carga tan pesada sobre los gentiles que nosotros ni nuestros padres pudieron llevar. La ley y los mandamientos de Dios son un yugo que no se puede llevar, dice Pedro, para los que no están en Cristo. Pero ahora que estamos en Cristo ya no es así. Los mandamientos de Dios no son gravosos porque el obedecer a Dios es mi victoria sobre el mundo. Hay fruto en mi obediencia. Hay poder en la obediencia.
El poder no es mío. La fidelidad es como que hace fluir el poder de Dios en mí. Yo soy fiel, no depende de mí. Yo tengo que ser fiel y el poder se manifiesta en el Señor. Fíjense a Gedeón, no era la cantidad de personas que iban a la guerra, iban los fieles a la guerra y él se encargaba de la victoria. Mi obediencia, mi perseverancia y mi fidelidad a Jesús ahora da fruto, dice Juan. Por eso no son gravosos los mandamientos del Señor. Ama a tu esposo es una de las mejores ordenanzas para una mujer en la vida cristiana. Gracias, mi amor. Sí, ayer lo hablábamos. Hemos pasado tantas cosas y gracias, Señor, por todo el quebranto, porque nos has formado. Ninguna más dijo amén, así que hay que trabajar. El año que viene comenzamos una reunión de mujeres. Mi obediencia, fidelidad y perseverancia a Dios ahora da fruto. Ya no es algo gravoso, ya no es algo que tengo que llevar y que no da fruto en mi vida y que me oprime y no puedo. Entonces Juan lo deja bien claro. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. En otras palabras, nadie puede vencer al mundo a menos que sea cristiano. O solo los cristianos pueden vencer al mundo. Pónganle la forma que ustedes quieran. Ahora, sabiendo cómo actúa Satanás y sabiendo nuestra identidad en Jesús, que somos unos Nicao, me reencanta, iglesia cristiana Nicao, estaría buenísimo. Somos unos Nicao, ¿sí? Tenemos que vencer al mundo. O sea, que Juan no lo dice porque quiere que descubramos algo nuevo y tengamos nuevo conocimiento. Juan no solo quiere que sepamos que podemos vencer al mundo, sino que nos manda a vencer al mundo. El mundo debe ser erradicado de nuestras vidas, hermanos. ¿Qué es el mundo? Recuerdan, todo ese estilo de vida en oposición a Dios, en rebeldía a Dios e indiferente a Dios. Si no tienes idea cuál es la voluntad de Dios para tu matrimonio, estás en el mundo. Si tienes idea cuál es la voluntad de Dios para tu matrimonio, tu familia, tu trabajo y todo, y no lo haces, estás en rebeldía. Es una vida del mundo. Si tienes idea de los mandamientos de Dios para tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tu economía, todo, y te molesta y dices, no lo veo así, estás en oposición. Eres rebelde, estás en el mundo. ¿Y qué dice Juan? Ustedes deben vencer esa vida. ¿Cómo vencemos? Pablo lo dice también en una de sus cartas. Vence con el bien el mal. ¿Te tratan mal? Tú trata bien. Vence al mundo. Ni un amén, ¿no? Después en la edición ponele como amén, bomba, destruyendo todo. Yo tengo que vencer al mundo. El Señor no nos manda a la familia ideal. El Señor no nos manda al trabajo ideal. Todo aquel que sueña con un trabajo de cristianos porque va a ser el milenio en la tierra no tiene idea. El Señor no te da el esposo ideal. Hermanas, ahí sí, ¿no? Como, sí, es cierto, yo lo viví. No te da el esposo ideal. No te da tu cónyuge ideal. No te da el ministerio ideal como uno lo idealiza. No te da la congregación ideal. Tienes que vencer. Tienes que hacerlo. Jesús no vino para salvarnos del infierno, dejarnos en derrota, pero asegurándonos el cielo. Eso es horrible. Jesús vino a salvarnos del pecado y convertir a débiles esclavos en victoriosos cristianos. ¿Es así? Eso es salvación. Todo lo demás es el mundo. Para Juan, la fe que vence al mundo no es la simple afirmación de las doctrinas correctas. Entonces, no sé, estoy malhumorado, entonces la trato mal a Andre y ella que tengo que vencer al mundo. Entonces, creo en Jesús. Dice, no, afirmar lo correcto no tiene sentido. La fe que vence al mundo es una respuesta de vida.
Creer en Jesús es una respuesta de vida. La fe que vence al mundo es la fe que ejerce la autoridad como hijo de Dios. Esa es la fe que vence al mundo. El que cree que Jesús es el Cristo recibe una nueva vida que le es fiel a Jesús. Y desde esa condición de hijo de Dios, yo puedo perseverar en la palabra, perseverar en la obediencia y perseverar en el amor a Dios y a los demás. Esa es la fe que vence al mundo. Luis comentaba que hace años había escuchado que alguien le decía, ¿cómo me pongo cómo me preparo para la batalla espiritual, según Efesios 6? Y dice que solamente tenés que repetir, me pongo el yelmo de la salvación, me pongo la espada del Espíritu, me pongo... Y no es un mantra, son acciones concretas. Lo mismo aquí, Juan, la fe que vence al mundo no es decir, creo en Jesús, creo en ti, Jesús, y todo el día escuchando la misma canción de Julio Melgar, creo en Jesús. Entonces lo quiero matar y creo en Jesús y lo cogoto, pero creo en Jesús. No es así. Tienes una nueva vida que puede vencer todo el mundo. Yo sé que Satanás utiliza esto, por eso les costaba, conquistadores, vencedores, campeones, ganadores, crack, máquina, todo eso. Yo sé que les cuesta, porque aún esta verdad Satanás la tergiversó. Y en lugar de conquistar al mundo, Satanás lo utilizó para que conquistemos las cosas del mundo. Entonces eres un campeón, entonces, lo que sea. Ahí está el engaño. Pero Jesús no nos hizo ganadores, victoriosos, para ganar las cosas del mundo. No necesitas ser cristiano para eso. Él nos hizo nacer de nuevo para vencer al mundo. Y no es algo que Él lo va a hacer en nosotros. Por eso, en las cartas de las iglesias, en Apocalipsis, dice, al que venciere. El que venciere va a todas las recompensas. El que no venciere, jamás dice, no nació de nuevo, era un falso cristiano, era un convertido pero no convencido. Cosas que nada que ver. El que venciere todo eso, lo que sea que tenga en su corazón, heredará la vida eterna. El que no lo vence, no. El que vive así vence al mundo, hermanos. Y esta es la fe cristiana. Esa es la fe que vence al mundo.